Desde hace mucho tiempo se nos ha impuesto en las escuelas que la teoría de la sopa primordial es la mejor para explicar el origen de la vida en nuestro planeta. Pero, al poner a prueba esta teoría, se dieron cuenta de que estaba mal, y la pregunta de cómo fue creada la vida en nuestro planeta seguía siendo un completo misterio. Pero, aunque parezca increíble, todas las pruebas de culturas antiguas y estudios del pasado y del presente apuntan a que fuimos creados por entidades extraterrestres. Hola a todos y sean bienvenidos a conocer un poco más sobre este mundo. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy polémico ya que ha causado mucha controversia. Se trata de el cómo se originó la vida en nuestro planeta Tierra. Hay muchas teorías que intentan explicar esto, pero la que se nos ha impuesto como la mejor teoría de todas es la de la sopa primordial o la sopa primigenia. Para los que no sepan de qué va esta teoría, se trata de que en un inicio existían una serie de sustancias químicas en un medio acuoso, que mediante las descargas eléctricas de las tormentas de la prehistoria darían lugar a la creación de la célula, y a partir de esta célula se crearían todas las especies de seres vivos de nuestro planeta. Pero en 1953, dos científicos, uno llamado Harold Urey y el otro Stanley Miller, ambos de la Universidad de Chicago, intentaron comprobar esta teoría para ver si era la que de verdad explicaba el origen de la vida. El resultado de estos dos científicos, al hacer este experimento en laboratorio, fue que tuvieron como resultado una serie de moléculas que, si se ensamblaban, darían lugar a proteínas esenciales para el funcionamiento de la célula. Este experimento fue muy bien aclamado. Sin embargo, las moléculas obtenidas se alejaban mucho de la complejidad de las células, ya que la célula necesita los ácidos nucleicos que contienen código genético, el ADN y el ARN. Sin el ADN, la célula no tiene las instrucciones necesarias para reproducirse y así crear formas de vida. Por lo tanto, la sopa primordial no explica el origen del ADN y por lo tanto no explica el origen de la vida. Pero en 1953, el mismo año de este experimento, otros dos científicos quisieron comprobar esta misma teoría e indagar más sobre la formación de la célula. Estos dos científicos eran James Watson y Francis Crick. Ellos en su investigación descubrieron algo muy importante para la ciencia: el ADN en forma de doble hélice. Y gracias a esto recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962. O sea, ya no eran simples científicos, eran dos premios Nobel. Lo más sorprendente en el descubrimiento del ADN y el ARN fueron las declaraciones de estos dos premios Nobel, James Watson y Francis Crick, ya que ellos pensaban que el ADN era una obra de ingeniería extraterrestre, ya que lo que hace el ADN es programar a la célula para que se reproduzca y así crear las diferentes formas de vida. Alguien necesariamente había tenido que crear la compleja estructura capaz de combinarse en secuencias infinitas, y estas sujetas por compuestos de azúcar unidas por fosfatos. Para estos dos premios Nobel no había ninguna duda: somos creación extraterrestre. Y he de decir que esas dos personas se jugaron su carrera por estas declaraciones. También en 1953, Francis Crick escribió un artículo muy importante y contundente en la revista Icarus. El título de este artículo decía: el ADN vino a la Tierra en una nave extraterrestre hace millones de años. Este tema le interesó demasiado, llegando a ser el director de un proyecto llamado Genoma Humano, en el cual se intenta decodificar los 25.000 genes que posee el ser humano en el ADN. Aunque en el presente muchísimos científicos han propuesto muchas teorías un poco más llamativas que se enlazan con el hecho de que fuimos creados por extraterrestres, como por ejemplo la teoría de la panspermia. Para los que no sepan sobre la teoría de la panspermia, se trata de que en el pasado y hasta hoy en día
han caído muchos meteoritos a la Tierra. Y según esta teoría, en esos meteoritos van algunos microorganismos y bacterias que al caer en la Tierra germinan en diferentes formas de vida. Claro que hay muchísimos otros científicos que se oponen a esta teoría, ya que dicen que ningún organismo o microorganismo podría sobrevivir a las altas temperaturas que un meteorito agarra cuando entra en la atmósfera de la Tierra. Aunque desde hace algún tiempo se ha descubierto la existencia de unos microorganismos llamados extremófilos. Los extremófilos son organismos que sobreviven a condiciones extremas, como por ejemplo pueden sobrevivir en la lava de los volcanes y en el ácido. También se han encontrado algunos viviendo en el espacio, sin comida y sin oxígeno. Claro que si no se tratase de estos microorganismos llamados extremófilos, se trataría también de algún microorganismo que podría viajar dentro del meteorito. Lo que nos dice todo esto de los extremófilos es que la vida es la que se adapta al ambiente, por más extremo que sea, para así poder germinar en diferentes formas. Hay muchos científicos que aseguran que la teoría de la panspermia dirigida es la mejor opción para explicar el ADN, o sea, la vida. La panspermia dirigida nos dice que hay entidades inteligentes en otras partes del universo que están enviando mediante su tecnología diversos aparatos que caen en planetas, y esos aparatos contienen vida, células y bacterias que germinan. De esa forma estarían fecundando planetas, y esto podría tener algo que ver con el OPAR de Klersdorf, unas esferas datadas hace 2500 millones de años, las cuales están asociadas con el nacimiento de la vida, ya que en ese entonces no existía la humanidad. Todo esto nos lleva a otro punto muy importante que se enlaza con todo esto y que le da más fuerza. El punto de que hay muchas culturas antiguas que tienen muchas historias que se parecen demasiado. Aunque tengan mucha diferencia entre tiempo y espacio, siempre se narra lo mismo en el pasado, que dioses que bajaron de las estrellas modificaron al homínido para poder crear al ser humano y que después estos dioses se fueron y que algunas culturas dicen que estos dioses a veces nos vigilan. Como ejemplo de todo esto tenemos a la cultura sumeria y a la cultura de los mayas, ambos con dioses reptil o que tienen que ver mucho con los reptiles. También podríamos proponer la cultura japonesa con el dragón, que también es un reptil. O sea, para que entendamos todo esto de la evolución y del ADN, tenemos que en un principio se sabe que existía el hombre de Neandertal y que en muy poco tiempo pasó a convertirse, a evolucionar en el hombre de Cro-Magnon, el cual era muchísimo más evolucionado y tenía muchísimos cambios a nivel físico y cerebral. Y he de decir que para que se produzca un cambio en una especie tienen que pasar varios millones de años. Pero lo que pasó aquí fue que en menos de 1 millón de años se pasó del hombre de Neandertal al de Cro-Magnon. Todo esto delata que hubo una manipulación genética por parte de entidades mucho más inteligentes. Esto está respaldado por varios científicos, investigadores y algunos premios Nobel. Pero hay más, ya que después de que el hombre de Neandertal pasara a ser el hombre de Cro-Magnon, en muy poco tiempo se pasó a ser el Homo sapiens, o sea, el hombre moderno. Pero esto es mucho más extraño e ilógico, ya que involucionamos. El hombre de Cro-Magnon era mejor en casi todos los aspectos que el hombre actual. Era más alto, con mayor capacidad craneal y mucho más fuerte. El humano bajó sus capacidades pasando a ser el hombre actual, delatando aún más la intervención genética por parte de seres inteligentes. Todo esto le da más fuerza a los mismos relatos que cuentan que después de que el humano fuera creado, los dioses tuvieron miedo de que su creación lo superara y por eso la destruyeron y crearon a otros humanos
humanos menos perfeccionados. Por nombrar algunas culturas, tenemos a la antigua Sumeria con el gran diluvio que destruyó a muchos humanos, o con la cultura maya en el Popol Vuh, que cuentan que los dioses le debilitaron las capacidades al ser humano. Todo esto explicaría la involución del hombre de Cro-Magnon. También esto está respaldado por más pruebas, como los estudios que hicieron los científicos Maskin Makukov y Vladimir Scherbak. Ellos encontraron un patrón matemático incrustado en el ADN. Este patrón no lo puede crear la naturaleza, necesariamente tuvo que haber sido creado de forma artificial. Estos estudios se publicaron en la revista Icarus. Estos científicos llegaron a la misma conclusión: fuimos creados por extraterrestres y dejaron su marca en el código del ADN. Todo esto encajaría muy bien con un estudio hecho por Robert Guilford y John Coffin, publicado en la revista Nature en el 2012. El estudio dice que en nuestro ADN tenemos un virus fusionado con nosotros, un virus llamado Bornavirus. Ellos dijeron que el ADN humano ha sido modificado hace 2 millones de años por un virus para desarrollar el cerebro de los homínidos. Esa fusión fue introducida de forma artificial. Hoy en día, mediante la ciencia moderna, se sabe que por medio de los virus es posible modificar las cadenas del ADN. Incluso científicos e investigadores japoneses se han puesto a investigar sobre este tema y han encontrado el mismo Bornavirus de hace 2 millones de años fusionado con nuestro ADN en una medida de un 8%. El mismo Darwin decía que hay un eslabón perdido, y la ciencia de hoy en día nos dice que ese eslabón sigue perdido. Pero la realidad es que ese eslabón perdido no lo van a encontrar nunca porque no existe, ya que no hubo un intermedio en la evolución del ser humano, ya que la evolución es la parte intermedia. La evolución es ver cómo una especie poco a poco va mejorando. Pero lo que pasó aquí fue que una madre neandertal dio a un hijo y ese hijo ya nació siendo un hombre de Cro-Magnon. Y el hombre de Cro-Magnon dio a un hijo y ese hijo ya nació siendo un Homo sapiens. No hubo intermedio. Tan solo la única explicación posible es una modificación genética por parte de entidades extraterrestres muy avanzadas. Ya poniendo todas las pruebas sobre la mesa, nos damos cuenta que todo apunta a que fuimos creados por una raza extraterrestre en el pasado. Y según esas mismas historias de culturas antiguas, estos extraterrestres, estos dioses que bajaron de las estrellas, hasta convivieron con nosotros. Podían caminar entre los seres humanos e incluso los lideraron por mucho tiempo creando grandes imperios. Todas las pruebas están en las muchísimas edificaciones imposibles que se han encontrado alrededor del mundo. Todas las pirámides de todo el mundo, Puma Punku, las ruinas de Yonaguni, entre muchísimos más. También en los muchísimos opas que se han encontrado en todo el mundo. Muchos opas en todo el mundo que solamente nos dicen que en el pasado existió una raza muy inteligente que los dejó ahí, que esos son sus vestigios, sus restos. Bien, ya reflexionando un poco sobre todo este tema, nos damos cuenta que es como si viviéramos en un teatro, en una Matrix, donde no se nos muestra la verdad, solo se nos muestran mentiras que hacen que la gente se quede quieta y tranquila, que lo vea todo normal, para que así siga siendo manipulable por el sistema, ya que si se les dijera la verdad, todas las personas se alborotarían. Y personas alborotadas son difíciles de controlar. Por eso se mantienen a las personas en su zona de confort, con muchísimas mentiras. Lo malo es que las personas seguirán viviendo así sin saber la realidad de nuestro pasado, la realidad de la existencia extraterrestre hoy en día y en el pasado. Y al que es lo suficientemente valiente para cuestionar esas verdades oficiales y va en busca de la verdad, es tachado de loco. Pero los verdaderos locos son ellos, por creer en el sistema, por creer en lo oficial, cuando lo oficial es una mentira disfrazada de verdad para poder controlar grandes masas de personas. Bien,
Ya después de todo esto, lo único que queda preguntar es ¿por qué nos crearon? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Fuimos solo un simple experimento o fuimos creados con algún propósito muchísimo más amplio? Estas son preguntas que por el momento seguirán siendo preguntas sin respuestas, pero posiblemente en el futuro sepamos las respuestas de estas preguntas si es que seguimos investigando y seguimos cuestionando esas verdades absolutas que nos ponen en las escuelas e incluso en la televisión y en cualquier otro medio. Bien, esto sería todo de mi parte. Espero haberles aportado algo y que este tema haya sido de interés para ustedes. Nos veremos en un próximo videoprograma. Adiós.